Un grupo de amigos son acechados por una horrible criatura hambrienta. ¿Sobrevivirán? Hola chicos, yo soy Andrew y hoy te voy a contar Sector 7. La película comienza con un tipo que estaba explorando el fondo del mar, tratando de encontrar un dichoso problema en una estación petrolera, cuando de pronto aparecieron unas cositas muy extrañas, unos seres luminosos bien kawaiis, así que empezó a jugar con ellos, casi creyéndose la sirenita, pero entonces el suelo empezó a joderse, y para empeorar todo, estas cosas terminaron comiéndoselo. Luego la historia continúa 26 años después, con un grupo de empleados que se la pasaban buscando petróleo en ese lugar, pero lo único que lograban era hacer fugas de agua, y literal, casi se les sale un pedo reparándolas, pero a pesar de esto no dejaban de pelearse entre ellos, lo que hacía que a cada rato sufrieran accidentes y terminaran por visitar la enfermería a diario. Más tarde vemos como un tipo llamado Yeong estaba nalgueándose a un chico llamado Johnny, porque se había equivocado en algo, pero entonces llegó otro tripulante, quienes dijo que a Johnny se le habían olvidado sus calzones en tierra firme. Cuando de pronto vieron que uno de esos peces había salido de la fuga de agua, pero al parecer esto ya no era novedad, pues luego vemos que ya tenían encerrados a muchos de ellos, y la doctora, como era buena onda, les contó que se trataba de una nueva especie que estaba mutando para sobrevivir, y mientras tanto el Kevin se puso a jugarle albergas tratando de atrapar una de estas cosas, así que terminó con una mordida en el labio. Luego al día siguiente, la doctora Annie se topó con el Kevin, quien le declaró su amor dándole un regalo, pero ella lo mandó a la miércoles porque le dijo que olía a caca. ¡Ay, el amor! Aunque más tarde, Hannah habló con ella para convencerla de que aceptara el obsequio, o sea que no fuera tan amargada pues, y unas horas más tarde, lo reunieron a todos para decirles que iban a evacuar el lugar, porque no conseguían encontrar nada de petróleo, pero ese mismo día los visitó el comandante, un tipo llamado Edgar, a quien Hannah lo veía como su padre, quien terminó convenciendo al líder para que siguieran con la búsqueda, por lo que se pusieron a celebrar quitándose la ropa y enseñándose sus partes. Sí, lo sé, los coreanos están bien locos, y allí estaba el Kevin, ahora con sus labios de Bratz, y después Hannah y su novio empezaron a competir con sus motocicletas, atropellando gente mientras lo hacían, pero su novio le ganó, y después de un gran trabajo en equipo, al final consiguieron encontrar el petróleo, aunque luego de unos días empezaron a tener problemas en las tuberías, así que Hannah se ofreció para ir a revisar junto con Johnny, aunque igual todo era tranquilidad y diversión, o al menos hasta que algo hiciera que Johnny perdiera el control y empezara a caer hacia las profundidades, y aunque Hannah y los demás trataron de salvarlo, al final nada sirvió, y Hannah por la falta de oxígeno quedó inconsciente, empezando a tener alucinaciones, aunque igual puede que se haya fumado algo antes. Y cuando despertó la tuvieron que mandar a descansar, y más tarde Annie se puso bien pensativa, cuando de pronto apareció el Kevin borracho, acosándola con su amor, aunque yo pienso que tal vez sí quería al Kevin, solo que se estaba haciendo la difícil. Sí, como si estas cosas pasaran. Y mientras tanto, Hannah estaba en una de las máquinas recordando a su mejor amigo. Sí, algo muy triste, pero bueno, al menos ya nada malo va a su mecha. Pues resulta que de alguna manera, la doctora quedó hecha Katsude en el cristal. Al principio todos pensaron que se había suicidado, pero después vieron que el cadáver estaba lleno de algo muy parecido al semen, así que pensaron que el Kevin se había aprovechado de ella, por lo que fueron a madreárselo, pero él les dijo que no había hecho nada, y de hecho hasta lamentó su muerte, así que decidieron hacerle una prueba de ADN, y mientras tanto Hannah se fue a investigar por su cuenta, pero no logró encontrar nada. Pero entonces escuchó un sonido extraño, así que fue a investigar, y aunque al principio solo vio las tuberías llenas de baba, más adelante pudo ver que algo extraño se estaba moviendo por la estación, y mientras tanto el doctor seguía haciendo su prueba de ADN, pero entonces escuchó un sonido extraño por la ventana, cuando de pronto algo lo atrapó dejándolo bien tieso. Luego Hannah se encontró con el líder, quien le dijo que alguien había matado al doctor, así que se fueron en joda para contárselo a los demás, quienes terminaron culpando al Kevin por todo, pero él seguía atado como lo habían dejado, cuando de pronto escuchó un sonido extraño, y entonces vio a esa cosa acechándolo, pero de alguna forma logró liberarse, aunque más tarde lo encontraron inconsciente, y cuando despertó les dijo que había visto un monstruo con tentáculos todo feo, pero como nadie le creyó, se fue corriendo, mientras los demás lo perseguían, y momentos después, Hannah y su novio vieron a la criatura por el techo, quien aún estaba en busca del Kevin, y cuando lo encontró, lo atacó con sus tentáculos, llevándoselo a la sala de energía, donde tenían resto de los cadáveres, así que todos paniqueados intentaron pedir ayuda, pero no pudieron hacerlo debido a la tormenta, así que Hannah le dijo al comandante que debían escapar lo antes posible, pero en lugar de hacerlo, el tipo les dijo que era mejor encontrar esa cosa. No cabe duda que es un estúpido. Así que tomaron unas armas y se fueron a buscarlo, mientras que estos dos se quedaron escondidos como unas completas gallinas, aunque de igual forma lo siguieron solo porque les había dado miedo, pero justo cuando estaban a punto de reunirse, la criatura apareció detrás de ellos, y como no le podían disparar por todas esas cajas, les dijeron que las movieran, pero en lugar
de hacerlo se pusieron a aplaudir, lo que hizo que la criatura atrapara a Yeong, dándole una buena madriza. Y justo cuando esta cosa había atrapado a Seok, el comandante le disparó con su arma, logrando así liberarlos. Y después de docenas de balas, el monstruo por fin murió. Nah, mentira, en realidad no le hicieron ni cosquillas, aunque después el comandante le lanzó un encendedor, ya que resulta que la piel de esta cosa es muy inflamable. Pero tampoco sirvió de mucho, así que se echaron a correr hasta llegar a un ascensor, pero la criatura seguía necia queriéndoselos comer, y justo cuando parecía que ya todo estaba bien, esta cosa se les echó encima y metió uno de sus tentáculos por la puerta, para ver si aún estaban allí, lo que hizo que se cagaran del susto, y cuando estaba a punto de atrapar a uno de ellos, Hana le metió un hachazo, logrando así escapar de ese lugar. Así que una vez a salvo, el líder le preguntó al capitán cómo es que sabía que la piel de esa cosa era inflamable, y por la presión les dijo que todo era parte de un experimento, ya que al parecer estaban jugando con el ADN de estas cosas, pues resulta que estos amiguitos tienen la capacidad para crear una nueva fuente de energía, pero luego todo se salió de control, y lo peor fue cuando les dijo que como la doctora les iba a contar toda la verdad, no tuvo de otra más que arrojarla desde esa altura, para dejarla bien tiesa. ¡Desgraciado! Pero antes de que se lo agarraran a madrazos, la criatura los encontró comenzando a romper el cristal. Y aunque los demás consiguieron escapar, esta cosa alcanzó a atrapar al capitán, quien le dijo a Hana que se fuera y no intentara hacer nada por él. Ok, le contestó Hana, así que comenzó a lanzarlo de un lado para otro, pero antes de que lo matara, alcanzó a arrojarle ácido en la cabeza, consiguiendo que el monstruo lo soltara, escapándose luego por el techo. Más tarde, Hana le dijo a sus amigos que aún quedaba un submarino con el cual podrían escapar, pero que tenían que activar la energía primero, así que el resto se adelantó, mientras estos dos llegaban a la estación de control, donde estaba todo cubierto por huevecillos con baba, y aunque les dio mucho asco, al final consiguieron mover la palanca, y mientras tanto el resto seguía avanzando, cuando de pronto vieron que el monstruo estaba tratando de salir por la reja, así que trataron de impedirlo, pero igual nada sirvió, así que empezó a atacarlos haciendo que se separaran, y aunque le metieron 1.000.000 de plomazos, esta no le hicieron nada. Y antes de que esta cosa matara al líder, el par de chicos lograron distraerlo, consiguiendo así esquivarlo para irse en joda corriendo, aunque luego uno de ellos se cayó, así que Seok regresó para ayudarlo, y cuando llegaron al submarino, el líder les terminó cerrando la puerta, así que el monstruo terminó atrapando a Yeong, obligando a su amigo a que lo soltara, para que él pudiera vivir. Pero como el líder seguía sin abrir la puerta, el monstruo regresó y le terminó perforando la cabeza. Y momentos después, vemos al pelotudo ya bien a gusto en el submarino, cuando de pronto vio el cadáver de Yeong, y detrás de este estaba el monstruo, quien empezó a romper el cristal para poder comérselo. ¡Eso te pasa por zorra! Y después vemos al comandante, quien se sentía culpable, así que decidió poner una bomba para hacer estallar todo, y luego se enfrentó por su cuenta con el monstruo, con un palo de hierro, pero como este le terminó metiendo una madriza, al final la pareja vio cómo terminó quemándose junto a esta cosa, y como Hana se quedó paralizada, el monstruo trató de golpearla, así que su novio corrió para salvarla, pero esta cosa lo terminó arrastrando hacia el mar, dejando a Hana toda paniqueada, y momentos después, el monstruo regresó por ella, así que trató de escapar con su motocicleta, mientras la perseguía por todo el lugar, pero como esta cosa era demasiado rápida, tuvo que ingeniárselas para hacer que se cayera, arrojándole la motocicleta para que explotara. Pero igual nada sirvió, pues esta cosa se levantó como si nada, así que Hana trató de ocultarse en la sala de control, donde el monstruo empezó a acecharla, y justo cuando parecía que se había ido, esta cosa apareció por el techo atacándola, así que trató de defenderse con un tubo de hierro. Pero como la terminó golpeando, tuvo que subir rápidamente por una cuerda, pero como esta cosa no dejaba de seguirla, tuvo que dejarse caer. Y luego se apoderó de un control, dejando que el monstruo se le acercara, para entonces dejarle caer una máquina, misma que le terminó triturando la cabeza, y como no había tiempo que perder, Hana tuvo que salir de ese lugar antes de que todo explotara, logrando sobrevivir de alguna forma, y más tarde vemos como un helicóptero había logrado rescatarla, mientras veía cómo todo se estaba yendo a la miércoles. Recuerda darle like al video y suscribirte al canal. Yo soy Andrew, nos vemos la próxima, chao chao.